Hola, 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 amantes del drama, la pasión superíndice 3N y las historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas y las parejas que nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, cómica palpable y momentos inolvidables. Hoy hablaremos de Hande y Kerem, o mejor dicho, de Eda y Serkan, y de CEU superíndice 3mo. Su historia, dentro y fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su copyright, probablemente ya lo es tu copyright, pensando otra vez Hande y Kerem. Pero cru copyright anme, esta vez vamos a explorar algo de ese profundo, algo que va ese ayu de los simples chismes de Farundula. Vamos a analizar por Q copyright su conexión superíndice 3N resonu superíndice 3 con tanta fuerza en el público, CEU superíndice 3mo. Su interpretación superíndice 3N dio vida a personajes que amamos y odiamos a partes iguales, y por supuesto vamos a revivir esos momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera solo por un rato. Pero antes de que nos dejemos llevar por la nostalgia y la emoción superíndice 3N, les quiero pedir un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan analizando conmigo las series turcas, las actuaciones y las historias de amor que nos enganchan, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta gran familia de fans. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sin mundes preámbulos, vamos a sumergirnos en la magia de Hande Eruparrafoel y Kerem Bürsin. La primera vez que vimos a Eda YLDZ y Serkan Bolat juntos en Senu con diéresis al Capm, algo especial sucedió superíndice 3. Era evidente que no se trataba simplemente de una buena actuación superíndice 3N. Había una chispa, una química innegable que trascendió a la pantalla. Y es que la historia de estos dos personajes era de esas que te atrapan desde el principio, una joven florista, independiente y más menos adora, obligada a fingir ser la prometida de un exitoso y fru arquitecto. ¿Q copyright podía salir mal? Pero ese ayu del cliché copyright de la comedia romántica, Hande y Kerem supieron construir personajes complejos y creíbles. Eda no era simplemente la chica ingenua y divertida, sino una mujer fuerte, decidida y con un gran corazón superíndice 3N. Serkan no era solo el jefe frío y calculador, sino un hombre con un pasado doloroso, que se escondió detrás de una fachada de perfección superíndice 3N. Y aquí es donde la magia de su actuación superíndice 3N entraba en juego. Hande supo transmitir la vulnerabilidad y la pasión superíndice 3N de Eda, mientras que Kerem logró superíndice 3 humanizar a Serkan, mostrando sus miedos y sus inseguridades. Su interpretación superíndice 3N no se limitaba a recitar diálogos, sino que se basaba en miradas, gestos y silencios que decuan mucho que las palabras. Recuerdo perfectamente la escena en la que Serkan le confiesa a Eda su trauma por la copyright dida de sus padres. La mirada de Kerem en ese momento era desgarradora, llena de dolor y arrepentimiento. Y la reacción superíndice 3N de Hande, la forma en que lo abrazaba y lo consolaba, transmitió a una comprensión superíndice 3N y una empatua que te llegaban al alma. Era una escena tan real, tan palpable, que te hace olvidar que estabas viendo ficción superíndice 3N. Era como si estuvieras espiando un momento muy íntimo entre dos personas reales, un momento de vulnerabilidad que te conectaba directamente con sus emociones. La química entre ellos era tan poderosa que la emoción superíndice 3N se transmitió a trabu copyright, de la pantalla. O Q copyright decir de las escenas de celos, los momentos de tensión superíndice 3N, las discusiones apasionadas. Hande y Kerem sabían jugar con la dinámica de amor-odio de Eda y Serkan de una manera magistral. Nos hacían reír, llorar, enojar y sobre todo, nos hacían creer en la posibilidad de que el amor pudiera superar cualquier obstáculo. Recuerdo especialmente la escena en la que Eda, celosa del interu copyright de otra mujer por Serkan, le prepara una escena en medio de una reunión superíndice 3N de negocios. La combinación superíndice 3N de su encanto, su picardua y su determinación superíndice 3N para defender lo que sentía era simplemente irresistible. Y la reacción superíndice 3N de Serkan, una mezcla de exasperación superíndice 3N y fascinación superíndice 3N, era igualmente cautivadora. Estas escenas no solo eran divertidas, sino que también copyright N mostraban la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N.
CU superíndice 3 Mo iban aprendiendo a lidiar con sus propias inseguridades y a confiar el uno en el otro. Pero la verdad es que la química entre Andy y Kerem no se limitaba a la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular desde el principio de la serie. Y aunque ambos trataron de mantener su relación superíndice 3N en secreto, las fotos y los vídeos que aparecían en las redes sociales eran cada vez más evidentes. Sus miradas CU superíndice 3 implices, sus gestos cariu más menos osos, sus viajes juntos. Todo apuntaba a que Eda y Serkan habían trascendido la ficción superíndice 3N. Los fans se convertían en detectives, analizando cada detalle, cada interacción superíndice 3N, buscando pruebas de su amor. Se crearon comunidades online donde se compartían teorías, se analizaban imágenes y se especulaba sobre el futuro de la pareja. La expectación superíndice 3N era palpable, y cada nueva imagen o vídeo era recibido con entusiasmo y celebración superíndice 3N. Y cuando finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, el mundo entero enloqueció superíndice 3. Los fans celebraron la noticia como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad. Era como si Eda y Serkan por fin hubieran encontrado la felicidad en la vida real. Fue un momento de catarsis para muchos fans que habían invertido emocionalmente en la pareja. Sentían que su esperanza y su fe en el amor habían sido recompensadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos, y la noticia se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de horas. Durante un tiempo, Andy y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos en las redes sociales recibían millones de me gusta y comentarios. Eran invitados a eventos exclusivos, aparecían en portadas de revistas y se convertían en embajadores de marcas internacionales. Parecua que nada podía salir mal. Eran la personificación superíndice 3N del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que había encontrado el amor en medio del caos de la fama y el trabajo. Se les veo a radiantes y felices disfrutando de su mutua compau más menos ua y compartiendo momentos especiales con sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después copyright ese de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decua que sus agendas ocupadas, las presiones de la fama y las diferencias de personalidad habían terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Los rumores se intensificaron a medida que pasaba el tiempo, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios ambiguos en sus redes sociales. Los fans, que antes eran defensores a copyright rimos de la pareja, comenzaron a mostrarse preocupados y a especular sobre los posibles motivos de la crisis. Y lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Andy y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto. La ilusión superíndice 3N de que Eda y Serkan vivieran felices para siempre se desvaneció superíndice 3. Fue un golpe duro para muchos, que habían idealizado su relación superíndice 3N, y que veían en ellos un símbolo de esperanza y amor verdadero. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza, y muchos fans se sintieron desilusionados y decepcionados. Pero a pesar de la tristeza de la ruptura, lo que quedó superíndice 3 fue el recuerdo de una historia de amor que nos emocionó superíndice 3 y nos hizo son más menos Arande y Kerem nos demostraron que la química en la pantalla puede ser algo mágico, que la actuación superíndice 3N puede trascender la ficción superíndice 3N, y que aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los recuerdos Su historia nos recordó superíndice 3 que el amor puede ser intenso y apasionado, pero también copyright n fugaz y efumero. Y es que ese ayu de su relación superíndice 3N personal, Andy y Kerem lograron construir una dupla artística inolvidable. Su trabajo en Senu con diéresis al cap fue impecable, su entrega total y su pasión superíndice 3N contagiosa. Nos regalaron momentos que quedaron grabados en nuestra memoria para siempre. Lograron crear una sinergia en pantalla que pocos actores consiguen, una conexión superíndice 3N que te hace creer que realmente eran Eda y Serkan, que sus sentimientos eran genuinos y que su amor era real. Recuerdo, por ejemplo, la escena del primer beso entre Eda y Serkan bajo la lluvia. La tensión superíndice 3N sexual, la emoción superíndice 3N contenida, el deseo reprimido. Todo se conjugó superíndice 3 en un momento de pura magia. La lluvia caía hace un taros, pero el calor que emanaba de sus cuerpos era aún mayor.
Era un beso que ha sido anticipado durante semanas, un beso que representaba el fin de la Negación Superíndice 3N y el comienzo de algo nuevo y emocionante. O la escena en la que Serkan le pide matrimonio a Eda en medio del bosque. La belleza del paisaje, la música emotiva, la mirada enamorada de ambos. Todo contribuye Superíndice 3 a crear un momento inolvidable. Era una escena de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad, que te hace creer que el amor verdadero existía. Y no podemos olvidarnos de las escenas CU Superíndice 3 micas, los momentos de complicidad, los bailes improvisados. Ande y Kerem saben encontrar el equilibrio perfecto entre el drama y la comedia, haciendo que su relación Superíndice 3N fuera a la vez apasionante y divertida. Nos mostraron que el amor no solo es pasión Superíndice 3N y drama, sino también copyright en risas y complicidad, que se trata de disfrutar de la compau más menos ua del otro y de construir juntos momentos inolvidables. Pero quizú ese lo mur ese importante de todo es que Ande y Kerem nos enseu más menos harán que el amor puede surgir en los lugares mur ese inesperados, que las diferencias pueden complementarse y que aunque el camino no siempre sea fácil, vale la pena luchar por lo que uno siente. Nos recordaron que el amor es un riesgo que a veces puede doler, pero que también copyright N puede ser la experiencia mur ese gratificante de nuestras vidas. Y es por eso que su historia siempre vivirá en nuestros corazones. No importa si ya no estuvieron juntos, no importa si su relación Superíndice 3N fue corta, lo que importa es que nos regalaron momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque fuera solo por un rato. Nos mostraron que la magia existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, y que el amor puede encontrarse incluso en los lugares ese inesperados. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hablar un poco sobre el legado que Ande y Kerem han dejado en la industria del entretenimiento turco. Su copyright cito con Senu con diéresis al cap, abrió Superíndice 3 las puertas a nuevas producciones y a nuevas estrellas. Su química en pantalla inspiró Superíndice 3 a otros actores y a otros productores a buscar ese factor X que puede convertir una serie en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. Además de ese, su relación Superíndice 3N personal, aunque efumera, sirvió Superíndice 3 como un ejemplo de CU Superíndice 3 mo el amor puede surgir en el set de grabación Superíndice 3N y CU Superíndice 3 mo la vida real puede imitar al arte. Aunque su historia no tuvo un final feliz, su valentía para compartir su amor con el mundo inspiró Superíndice 3 a muchos fans a ser ese abiertos y honestos sobre sus propios sentimientos. En resumen, Ande y Kerem no solo fueron una pareja de actores exitosos, sino que también copyright N se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su historia con sus altibajos nos enseu más menos su con diéresis Superíndice 3 que el amor es un viaje, no un destino, y que lo importante es disfrutar del camino y valorar los momentos compartidos. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la química innegable entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, de su excelente actuación Superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, de su romance en la vida real, de su separación Superíndice 3N, y sobre todo, de CU Superíndice 3 mo su historia ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje nostálgico y emocionante. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿CU le fue su momento favorito de Ande y Kerem en Senu con diéresis al cap? ¿Creen que su química era real o simplemente una buena actuación Superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Ande y Kerem, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Hasta la Superíndice 3 Sima.